Buenos días muchachos, en este corto video les va a quedar el análisis postmercado del jueves 23 de octubre muchachos, penúltimo día de la tercera semana de octubre. Y vamos a ver qué pasó el día de hoy, estuvo interesante. Recordemos chicos que este día estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya cada uno por su cuenta estuvo operando la sesión de Nueva York. Listo, chicos, algo muy importante que habíamos hablado en el posmercado del día de ayer era que teníamos que hacerle seguimiento, chicos, a este punto estructural, ¿cierto? Era el punto estructural más alto, el último más alto creado en la temporalidad de una hora, último lower low, último lower high, ¿ok? Entonces, el día de ayer incluso, cuando estuvimos haciendo el postmercado, todavía no había pasado este rompimiento, ¿vale? Quedamos de continuar haciéndole seguimiento a ver si es que el mercado efectivamente llegaba a ser lo que hizo, chicos, que fue romper ese lower high con cuerpo de vela. Miren, dos cuerpos de vela en la temporalidad de una hora. Eso quiere decir, chicos, que unido a este vacío que nos había activado también el día de ayer, que era una posible zona de llegada para compras, que junto con este rompimiento del overhigh ya entregaba otro panorama, ¿ok? Por lo menos para nosotros que somos intradía, ¿vale? Entonces, estos dos escenarios, hablo de, repito, de este vacío y de ese rompimiento, entregaban posibles oportunidades para buscar compras en los próximos días. Hablo de hoy, hablo de mañana y tal vez también, tal vez, hay que esperar cómo termina de desarrollarse el mercado, tal vez también la siguiente semana, chicos. Oportunidades en compra como impulso, posibles ventas como retroceso. Entonces, chicos, ese panorama era claro, ¿cierto? Ese rompimiento era muy diciente y era la lectura que hacíamos en la temporalidad de una hora. ¿Listo? Compras como impulso, súper bien. Entonces me fui a la temporalidad de 15 minutos, chicos, y yo por estas zonas identifiqué vacíos. Estaban muy bonitos, ¿eh? Incluso era lo que esperaba yo, que más o menos para la sesión de Londres alcanzara a llenar o a activar alguno de los dos vacíos. No me importa cuál, chicos, ¿vale? Pero con que me activara alguno de los dos vacíos era suficiente para yo pasarme la temporalidad de 5 minutos a buscar el dibujito, ¿vale? Miren que aparte de esos dos vacíos, chicos, aquí también hay un orden en quiebre. Miren que aquí viene la estructura bajista, rompe esa estructura y falta hacer esa activación de ese orden en quiebre en la temporalidad de 15 minutos. Entonces teníamos vacío, teníamos confluencia de buena zona de descuento. Vamos a trazar un Fibonacci. Miremos que los vacíos estaban más o menos al 70% de descuento, ¿vale? Y sumémosle ese orden en quiebre, que habría la posibilidad entonces de que viniera a activarlo del lado contrario y de ahí encontrar alguna oportunidad en compra. Entonces, ya teníamos esa confirmación, faltaba obviamente que el mercado llegara a activarla, cosa que sucedió, chicos, más o menos pasó como a la medianoche. Ah, no, miren, antes de la medianoche, durante la sesión de Asia, llegó a activar ese primer vacío, chicos, ¿vale? Llegó a activar ese primer vacío y ya eso era suficiente para yo pasarme 5 minutos a buscar el dibujito. Si lo daba, ejecutaba; si no lo daba, seguía observando porque había la posibilidad de que el mercado siguiera bajando un poco más, ¿ok? Es lo que siempre aplicamos. Entonces, tengo la activación de ese vacío, perfecto, me voy a 5 minutos, ahí todavía no ha empezado Londres, incluso ni siquiera estamos ahí en el día de hoy, todavía ahí es el día de ayer. Vamos a adelantar un poco más y ahí pasamos al día de hoy. Y miremos, chicos, que aquí tengo en 5 minutos la estructura, ¿cierto? Último lower low, último lower high. Ese rompimiento que se da más o menos a la medianoche, para mí no me convence tanto, ¿vale? Técnicamente es un rompimiento, aunque son cuerpos o partes del cuerpo de vela demasiado pequeñitos, chicos, que sumados a que todavía no habíamos empezado la operativa de Londres, obviamente todavía no podía hacer nada, ¿cierto? Vamos a adelantar un poquito más. Miremos, déjenme yo retrocedo un poquitico
Porque esta última vela, chicos, verde, que de igual forma también sale antes de Londres, esa sí me convence. ¿Ok? Es un cuerpo de vela que queda un poco más por encima del lower high y me llega a convencer, chicos. En ese momento eran la 1:25, faltaban más o menos 30 minutos para que iniciara nuestro horario operativo. Y vamos a ver porque la siguiente vela, chicos, llega a activar el orden en quiebre, ¿vale? En ese momento, ni aunque estuviera despierto, chicos, o estuviéramos despiertos, podíamos hacer nada porque todavía no había empezado el horario operativo. Vamos a adelantar, chicos, hasta donde empezó el horario operativo, que fue justamente en esa vela, muchachos. Esa velita que está ahí es la que le da apertura al horario operativo de Londres. Si se fijan, el mercado, luego de este rompimiento que les mostré que hizo con esa velita verde, sacó otras 3 velas verdes y digamos que terminó de confirmar el rompimiento de la estructura, ¿vale? Y fíjense, chicos, que las 3 velas verdes me dejan un vacío. Justamente aquí, en donde tengo esa línea, es un vacío que yo lo interpreté como un vacío que dejaba el rompimiento de la estructura y el quiebre del orden. Entonces, como saben, yo podría considerar entrar al inicio del vacío, ¿vale? Obviamente teniendo en cuenta algunas otras consideraciones como qué tan lejos o qué tan cerca está del punto de entrada o del orden en quiebre, qué tanto ampliaría eso mi stop loss. Entonces, con base en esas consideraciones, chicos, decidí entrar en el inicio del vacío, en esa primera vela que le da apertura a la sesión de Londres. Utilicé un stop loss, chicos, de 12.5. Si se fijan, chicos, si yo me bajaba hasta el orden en quiebre, ¿cierto? Yo podría haber utilizado un stop loss de 11 hasta de 10, chicos, era un muy buen stop loss. Entonces, de ahí consideré que entrar al inicio del vacío me dejaba todavía con un stop loss muy bueno y con buen margen de espacio, chicos, entre el low y entre el stop loss, ¿vale? En ese momento, repito, tomé mi entrada, tomé la posición, el mercado regresó un poquito más abajo a tocar nuevamente el orden en quiebre y de ahí en adelante, chicos, digamos que se mantuvo por mucho tiempo en la zona del stop loss, ¿cierto? Sin embargo, ya estábamos dentro. Yo también tomó esa operación un poco más abajo de donde yo la tomé. Y el mercado, chicos, estuvo, como les digo, mucho tiempo en el stop loss. Una red flag que ustedes ya saben que es red flag, ¿cierto? Me generó desconfianza, chicos. Miren que aquí se generó un nuevo rompimiento de estructura hacia la dirección contraria a la que yo estaba buscando. Yo estaba buscando compras, vi el rompimiento de la estructura, vi la activación del orden en quiebre y me monté en las compras. Pero a medida de que la operación o el mercado se fue desarrollando, repito, generó otro rompimiento de la estructura hacia el lado contrario. Eso es un signo de alarma, chicos, ¿vale? Entonces, continué contemplando un poco más el mercado, chicos, y déjenme yo retrocedo. Y justamente, chicos, en esa última vela, después de estar en el mercado por unas 1 hora y 20 minutos aproximadamente, en esa última vela yo decido, chicos, entendiendo que lo que les digo ya había roto estructura hacia el lado contrario, yo decidí, chicos, correr el stop loss más o menos el 50%. Creo que lo puse en 5.5, si no estoy mal, creo que fue ahí, 5.5, entendiendo, chicos, que había roto estructura hacia el lado contrario, entendiendo que ya llevaba muchísimo tiempo. Obviamente no la iba a cerrar, chicos, sí podía cerrarla, pero no la iba a cerrar porque todavía estaba en zona de stop loss, ¿vale? Y de perder $30 a perder 50 o 70, pues no le veo mucho sentido. Yo la hubiera podido haber puesto en break-even si era que estuviera en profit, ahí sí. Entonces lo que decidí hacer en ese momento, como les digo, fue recortar aproximadamente el 50% de mi stop loss. Y vamos a ver, chicos, porque la siguiente vela creo que me saca. Sí, esa última vela roja, chicos, termina por sacarme. Perdí el 0.5% de la cuenta, ¿vale? Fue una pérdida pequeña, chicos, una pérdida controlada, viendo todo el escenario que me planteaba el mercado. Y Gio también salió, Gio también alcanzó a recortar su stop loss. Creo que perdió también lo mismo que yo, el 0.5%. Y ya lo que vimos que pasó de en adelante, chicos, bueno, lo vi cuando desperté a la sesión de Nueva York, era que subió un poquito más, pero terminó desarrollando, chicos, hacia la parte de abajo. Véanlo acá.
Me voy a pasar a la temporalidad de 15 minutos y miren, muchachos, que lo que hizo fue que continuó bajando un poco más. Inicialmente, chicos, mi stop, lo repito, será de unos 12.5 pips. Me hubiera sacado, chicos, si en un caso hipotético lejano me hubiera quedado dentro del mercado, me hubiera sacado, sí, cierto, porque continuó bajando. Miren que nos activó el siguiente vacío. Incluso miren que vino por aquí a activar un ordelo en quiebre, un ordelo clásico, perdón, ¿vale? Eran posibles confirmaciones, chicos. Entonces teníamos dirección de compras para la sesión de Londres. Desafortunadamente no se dieron. Logré controlar la pérdida y perdí solamente el 0.5% de mi cuenta. Todavía sigo positivo en lo que va del mes, chicos. Nada de qué preocupar, muchachos. Y lo que pasó en la sesión de Nueva York, obviamente me generó un parte adicional de tranquilidad a lo que yo buscaba en Londres, porque efectivamente, chicos, se dieron las compras. La que estábamos buscando desde la sesión de Londres sí se dieron. Lastimosamente no se alcanzaron a dar por completo en Londres, sino que el mercado decidió bajar un poco más. Pero miremos, chicos, que lo que pasó específicamente para la sesión de Londres, déjenme, yo borro tantas rayas y tantas líneas para que no nos vayamos a confundir. Perfecto, entonces lo que pasó, déjenme, yo hago replay, justamente aquí donde inicia la sesión de Nueva York, exacto. Entonces, lo que pasó para la sesión de Nueva York, chicos, repito, fue que el mercado continuó bajando un poco más, ¿ok? Yo de igual forma todavía seguía viendo ventas, entendiendo que, punto número uno, había roto la estructura, había roto el high, el lower high, y punto número dos, no había venido a crearme un punto más bajo que mi último lower low, es decir, el mercado nunca hizo esto. Si hubiera hecho eso, posiblemente yo no hubiera buscado compras, ¿vale? Pero como no hizo eso, y sumado a que no generó un nuevo lower low y que rompió la estructura en la temporalidad de una hora, simplemente, chicos, en Nueva York busqué lo mismo que para la sesión de Londres, ¿cierto? Ahí tenía, perfecto, en la temporalidad de 15 minutos, activación de order block. Chicos, está muy bien. Si ustedes utilizaban ese order o ese vacío, las dos están bien. Incluso un order de alta calidad también está bien. Ahí teníamos, muchachos, un descuento de... Era un descuento bastante profundo. Vamos a ver de cuánto terminó siendo. Terminó siendo un descuento de más o menos el 80%, ¿vale? Entonces, teníamos lista nuestra confirmación en la temporalidad de 15 minutos. Repito, podría ser el vacío o podría ser un poquito más abajo el order block, ¿vale? Que ya sabemos que vacío con order block, de igual forma, también entregan un order block de alta calidad. ¿Listo? Y en la temporalidad de 5 minutos, muchachos, ya yo aquí, déjenme yo borro eso por aquí y ahorita lo vuelvo a hacer para que no nos confunda. Entonces, chicos, ya mi misión era, en la temporalidad de 5 minutos, identificar la estructura, ¿cierto? Veanla acá, aquí está la estructura, último lower low, último lower high, y básicamente buscar exactamente lo mismo que busqué, o que buscamos, para la sesión de Londres. Esta línea, chicos, la traje aquí porque el mercado en algún momento estuvo muy cerca de crear un nuevo lower low, entonces yo trazo la línea para ir haciendo el seguimiento y para saber cuándo sí y cuándo no crea un nuevo lower low, porque ya sabemos que el hecho de crearnos un nuevo lower low nos implica actualizar nuestro lower high, ¿vale? Pero el mercado en sí, chicos, nunca llegó a crear un nuevo lower low. Ese fue el último lower low, por lo tanto ese es el último lower high. Y ahí, chicos, yo iba a esperar el rompimiento de la estructura en la temporalidad de 5 minutos para posicionarme hacia una compra, ¿ok? Vamos a adelantar un poco el mercado. El mercado estuvo ahí casi que a punto de crearnos un nuevo lower low, no lo hizo. Y venga acá, esa última vela, chicos, técnicamente es el rompimiento. Me generó convencimiento, ¿sí? Sí me convenció. En ese punto ya yo hubiera estado esperando el retroceso hasta el orden del quiebre para posicionarme en la compra. Vamos a ver la siguiente vela. Esa vela de ahí igual confirma el rompimiento, chicos. Notemos que esas últimas tres velas, chicos, nos generan un vacío, que como lo ven es bastante pequeñito, ¿cierto? Yo dije, perfecto, podría entrar sin ningún problema al inicio del vacío, ¿vale? Con un stop loss de 11 pips, 11.5 estaría genial, un take profit de unos casi 20 pips, una entrada riesgo-beneficio 1.7, ¿ok?
Obviamente, chicos, ya yo no iba a arriesgar el 1% porque ya había perdido el 0,5% en Londres, ¿vale? Yo sí entraba a esta operación y ya tenía el cálculo del lotaje, lo hice con base en el 0,5%. Es decir, que si tomaba esa operación era como si en todo el día hubiera arriesgado únicamente el 1% de la cuenta, ¿ok? Entonces, vamos a ver la siguiente vela, chicos, porque sale un poco más alcista. Yo en ese momento tracé otra línea aquí, porque si se dan cuenta, ahí dejo otro vacío. Esa línea, chicos, la tracé ahí no para entrar en ese vacío, sino como para ir midiendo el mercado, ¿vale? Para ir midiendo el mercado. Igual yo me había cerrado en que los puntos de entrada mío estaban por acá, ¿vale? En el vacío de la parte de abajo, que estaba muy cerca del inicio del orden en quiebre. Sin embargo, chicos, vamos a ver, el mercado subió bastante rápido, chicos. Miren que en cuestión de unos 20 minutos llegó hasta esta parte de arriba, ¿cierto? Miren que buscó retroceder, chicos, se acercó bastante al vacío de la parte de arriba, me refiero a este, al que yo no iba a entrar, pero lo tenía marcado únicamente para medir el mercado. Y miren que de esa zona, chicos, ahí se fue directamente hacia el take profit. Miren qué precisión, chicos, y qué exactitud. El mercado llegó justamente hasta este high, era el high de la sesión de, sí, de la sesión de Asia. Llegó, entregó órdenes y ahí se quedó retenido, que fue hasta donde me quedé viéndolo en la operativa de Nueva York. Pero bueno, chicos, me quedan muy buenas sensaciones. Cero frustración por la pérdida de Londres, aparte de que terminé recortando el stop loss, pues Nueva York nos confirmó que sí estaba buena la dirección que estábamos buscando en Londres. Incluso yo ahorita les planteé una encuesta en el grupito de WhatsApp y sí, también estaba buscando compras igual que Jairo, igual que Ade, igual que creo que varios, ¿sí? Fueron unas buenas compras, chicos, que lastimosamente no alcanzaron a darnos el punto de entrada, pero por muy poquito, chicos. Vamos a ver cuánto fue. Desde esta zona, el punto más bajo fueron más o menos, chicos, 2,8 pips. Aproximadamente por 3 pips, chicos, no alcanzó a darnos el dibujito, pero, repito, quedan muy buenas sensaciones de ambas sesiones. Entonces, no hay frustración. Nos queda una semana más completa del mes de octubre, muchachos. Entonces, vamos a ver qué pasa en esos últimos días del mes, chicos. Listo, muchachos. Ese fue el postmercado del día de hoy. Espero les sirva.